tenemos a dos compositores que han trabajado para el cine y para la televisión y un director de orquesta, orquestador. Entonces, la primera pregunta que yo haría sería, ¿cómo recibe un compositor, en este caso Sergio, cómo recibe el encargo, la llamada de un director que lo conoce o no, o de una productora, y cuál es el proceso al comienzo? Eh, bueno, gracias por darnos esta ocasión y muchas gracias a todos por venir. Veo muchas caras conocidas y eso gusta. Pues mira, el tema de cuando llega, si fuese un cauce normal, no suele ser, pero bueno, el cauce normal es que te llama un director cuando ya tiene terminado el guión, preparan el proyecto, llaman los productores te llaman y conforman a todo el equipo que va a ir en la película, compositor, director de foto, eso antes del rodaje incluso. Entonces suelen llamarnos a los compositores, nos ponen sobre la mesa el guión. Tú dices siempre que sí porque es rara no puedes decir que no a ninguna película ya en estos tiempos, pero bueno, si fuesen los cauces normales, ¿vale? De eso, nos sueltan el guión, nos sueltan la historia. Siempre el productor hay una frase que nos encanta, dice, tengo una peli y hay poca pasta. Siempre, siempre, siempre dicen eso. No, no encuentro eso un unicornio. Cuando te llama un director y dice, tengo una peli con pasta. Vamos, casi ni Bayona ya. Pero que es por eso te llaman, siempre hay poca pasta, hay que ajustar el presupuesto. Entonces tú ya mm, lo primero que haces es conformar un equipo dentro de tu departamento de música. Si es una película épica, pongamos en la que hace falta una orquesta, se requiere una orquesta sinfónica, una producción grande, entonces en ese momento en el que ya empiezo a contactar con gente como orquestadores, porque esa banda sonora necesitará orquestación, necesitará una serie de solistas, porque tú lo primero que haces es que dices, este es mi caché, yo cobro X, y ahora ¿cuánto tenemos para producción? Si tienen bastante, más o menos una película normal española, normal, te hablo, normal tirando porque ya la clase media se la están cargando. Aquí yo tenemos o pelis comerciales o guerrilla, ¿vale? Cine independiente. Las pelis comerciales normalmente andan las normales, no las grandes. Como siempre decimos Bayona, pero no. Las normales andan entre unos 40.000 euros todo, contando orquesta, contando música, el salario del músico, porque eso la gente no te crea que... Hay películas, un Almodóvar sí puede pagar 200.000 euros, 150.000, tiene un Alberto Iglesias, o normalmente sí se está empezando a subir ya, una infiltrada puede tener unos 80.000, unos 70.000 para música solo. Pero bueno, eso, entonces tú ese presupuesto lo tienes que ajustar a todo. O sea, qué tipo de orquesta necesitas, cuántas jornadas, qué director, y eso le pasó la pelota al señor director en el momento en el que nosotros llamamos, tenemos ya la música hecha, entonces hablamos con ellos. Y es lo que ya te pasamos la pelota. Eh, Buenos días a todos. Me temo que me toca hablar a mí. Vale, sí, efectivamente. Luego, cuando nos pasan la pelota, dice, tengo un proyecto que no puedo decir que no. No sé qué. Y yo, lo primero que se me ocurre es decir, ¿cuánto me va a costar? ¿Por qué? Porque empiezan a venderte tal y luego, pero empieza a poner cosas, pues necesito tal instrumento, ¿no? La orquesta tiene que ser nutrida porque tiene que ser, va a ser la película del año, va a ser la hostia, no sé qué. Y bueno, pues la función un poco del intérprete en general y de director de orquesta en este caso, que es mi caso, pues es hacer una valoración de riesgos. ver exactamente, o sea, pedir la partitura cuanto antes para, como lo decíamos antes estábamos comentando, es decir, lo más importante un poco de mi función es detectar los posibles problemas antes de que el día y las sesiones de grabación comiencen. Porque una vez que empiezan las sesiones de grabación, esa es la locura. Porque es gestión de recursos humanos, gestión de egos del compositor y orquestador normalmente que están en la cabina poniendo pegas a lo que está grabando, hasta el cuarto trompa que le entra una tos, o el segundo fagot que se queda dormido y no llega a tiempo. O sea, hay una gama enorme, ¿no? Entonces ahí te tienes que un poco armar de valor y medir mucho las palabras,
Porque recordemos que cuando estamos grabando algo así, que además siempre es como una contrarreloj por equipo, digo yo, porque es siempre contrarreloj y siempre se podría hacer mejor. Entonces, en algún momento tienes que poner ciertos límites, ¿no? Eh, el que está liderando eso, que normalmente es el director de orquesta, en este caso os hablo por mi experiencia, tiene que medir mucho sus palabras porque un mal comentario en un mal momento puede echar a perder el día entero de grabación. Si te pones estupendo, puedes hacer peligrar muy fácilmente la grabación, como, en fin, como a mí me ha pasado poco, pero hemos tenido ya, un poco por la edad, tenemos ya anécdotas para todos los gustos. Entonces, es gestión humana, previsión, o sea, saberse muy bien la partitura. No sé si puedes poner, Gabri, puedes poner a lo mejor una partitura para que la gente vea un poco cómo. Esta partitura no es exactamente de cine, pero bueno, es igual, vamos, que la pinta es la misma. Conocer bien la partitura para detectar problemas antes de la grabación, comentarlos con orquestador y compositor, que ellos siempre, claro, tienen la música en su cabeza, pero hay que ir de las musas al teatro luego, ¿sabes? Y eso es lo que nos toca a nosotros. Ellos son los arquitectos y yo soy el aparejador, podríamos decir. Es como siempre lo. Sí. Bueno, ahí tenéis una mínima muestra, ¿no? De todos los instrumentos, página y página y página. Entonces, conocer muy bien la obra antes de meternos a grabar es fundamental, porque como antes decía en la anterior intervención, y ya me callo, le dejo hablar a Juan, la partitura también funciona como un guión de teatro, digamos, son actores y actrices que entran, salen, coinciden en el escenario, coinciden en la tramoya, o sea, y entonces hay que negociar un poco todo eso para que al final el discurso salga como quiere el compositor y en el menor tiempo posible. Porque si algo aprendí en los Estados Unidos, que es donde yo estudio dirección, es que el tiempo es dinero. Entonces hay que ser eficiente, hay que ser artista, pero hay que ser eficiente porque no puedes estar grabando 5 segundos una mañana. Entonces lo de la eficiencia, en el buen sentido, sin perder en fin, la calidad y el alma artística, pero ser eficiente, y ir pim, pam, pum, y hacer el trabajo. Entonces, bueno, eso es básicamente, creo que lo he resumido. Y a ver, Juan, ¿qué tiene que decir? Si está de acuerdo, si no está de acuerdo. Buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, bueno, yo soy compositor y vengo también de yo conozco a Sergio hace ya muchos años, hemos coincidido un par de veces. Yo vengo de otra faceta en este caso, de la composición, que vengo de la música sinfónica y la música clásica y me he adentrado en la música, digamos, audiovisual, con lo cual en este caso, pues conozco bastante el trabajo de Sergio Lapuente, que para mí es un placer compartir contigo. Con Gabriel también, pero con él comparto muchas veces. Para que ustedes lo sepan, lo que están viendo en la pantalla fue una obra que grabó Gabriel mía, de estreno. Nosotros hemos trabajado ya como 7, 8 o 10 veces, no me acuerdo, que estrena obras mías. Cuando el director de orquesta se enfrenta a una partitura, ¿no? Que lo que hay, aparte de sacar los protagonistas, es que no existe grabación anterior de esa partitura. No hay un ejemplo. Es decir, cuando él se enfrenta a esta partitura, nace ahí ese momento, esa partitura es la primera vez que se va a escuchar. Nosotros hemos grabado con orquesta, con coro, con solistas, con todo. Y esa gestión que él habla del tiempo, que yo le digo que el director tiene que tener mano derecha y mano izquierda para saber controlar todo eso, es verdad que Gabriel es un hacha, es un artista con todo eso, ¿no? Porque a veces los músicos todos nos creemos, todos se creen que son lo más importante en ese momento, cuando lo más importante es el tiempo y todo. Entonces, en este caso, cuando a mí, por ejemplo, me encargaron la obra última que he compuesto para audiovisuales, Can Lis, ¿no? Que es una obra sobre un documental sobre un arquitecto que, si yo digo Hudson, pues muchos dirán, vale, como si hubiese dicho otro nombre, pero si digo el arquitecto que hizo el edificio de la Ópera de Sydney, tal vez uno de los edificios más icónicos del siglo XX, pues ya empezamos a situarnos. Pero es que resulta que es gracioso. Me llaman desde Dublín para hacerme el encargo, pero era un director granadino.
Sí, se llama Juan Alberto Morillas, que lo estrenamos hace poco aquí en Granada, en el Teatro Federico García Lorca, y él me conocía, porque por lo que hablamos de cómo te llega ese encargo. Ojo al dato, como dirían algunos. Su abogado, que le redactaba todas las cosas, había sido alumno mío de composición y era el que algunas veces me asesoraba a mí legalmente en algunas cuestiones. Es decir, que él en Dublín y yo aquí compartíamos una persona que dijo, necesito un compositor. Y dice, no lo necesita, ya lo tenemos. Entonces me llamaron para... Y no, yo sí tuve un pelín la suerte de tener, bueno, poco presupuesto, no, prácticamente casi nada, pero sí fui creciendo a la vez que crecía el documental. Porque me llamaron para un documental de 7, 8, 10 minutos, una cosa pequeñita. Tuvimos que recortar de 1 hora y cuarto y dejarlo en 52 minutos. Claro, con poner 7 minutos vas creciendo. Yo tampoco había compuesto y había estrenado obras audiovisuales, pero siempre más bien con orquesta. Yo soy compositor, pero soy, digamos, en este caso soy mi propio editor de partitura, el orquestador, entonces lo había hecho a veces. Aquí está Juan de Dios, que también hice una cosa que me encargó, es para el Festival de Cine aquí en el Teatro Isabel la Católica. En este caso era interpretado en directo. Había hecho algunos videoclips de 7 8 minutos con orquesta también, pero siempre cosas, cuando abarca 55 minutos y ya grande, pues fui creciendo a la vez que el documental se iba ampliando. No, vamos a hacer más, vamos a hacer más, pero fue muy, muy apasionante. Y en este caso yo busqué el documental, que lo pueden buscar por YouTube, Can List, ¿no? Y en mi canal también está. Busqué un híbrido, busqué que la música hoy día, y lo estábamos comentando antes, y yo creo que aquí Sergio nos va a instruir más que yo, es importante que la música haya músicos, porque hay cosas que los sentimientos y las cuestiones no se pueden transmitir tan con una máquina, con un ordenador, y yo trabajo todo con ordenadores, pero siempre en todo lo que he hecho he buscado que haya músicos. O por ejemplo con Gabriel, muchas veces hablamos, me dice, Juan, se queda un poco lento para el coro, no le da tiempo a respirar, vamos a darle un poquito, vamos a bajarle, vamos a cambiar, vamos a quitar. Es decir, el trabajo de los músicos y la interpretación, que algunas que hemos conseguido han sido bastante buenas, ¿no? Pues eso se consigue en este caso, trabajar con los músicos, aunque a veces el presupuesto cuando te encargan algo no da ni para músicos, ¿no? Entonces yo sí logré, que aunque era poco presupuesto, que contar con músicos y hacer lo que se llama comúnmente un híbrido, ¿no? Es decir, a raíz de una base sonora que yo grababa entera, ¿no? Pues quitar partes y poner músicos que pudieran darle naturalidad. Porque, como ha dicho antes Manuel, y en eso coincido, en este caso el oyente, el telespectador, sabe cuando algo está hecho intuitivamente de manera natural o cuando no está hecha. Aunque sí consumimos en plan cleaners, como diría un amigo mío, cogemos, os vemos y lo tiramos todo, va todo súper rápido. Pero bueno, si el trabajo está bien hecho, te queda la tranquilidad de que cuando se vuelva a repetir, cuando se vuelva a escuchar, cuando pase un tiempo y se vuelva a ver, esa, digamos, esa transmisión de ese sentimiento que tienes tú, porque yo, y ahora voy a pasar, es que estoy creo alargándome un poquito de más, yo compongo a la vieja usanza, ¿no? Joven, vanguardista, con obras contemporáneas, pero pongo mi lápiz, pongo mi papel, voy una vez y busco a ver lo que me han enviado, qué me transmite, qué ritmo tiene, qué sentimiento, qué imagen, qué sonido escucho yo en mi interior, que no quiere decir que lo escuchen ustedes cuando lo vean, pero bueno, yo intento hacer. Luego, ya en el ordenador las partituras. Y una vez que lo tengo entero compuesto en el ordenador y puedo verlo con mi Play y mi Pro Tool, pues yo trabajo en Pro Tool, hemos hablado también de estas cosas. Ahora digo, ahora quito instrumentos y pongo músicos con esas claquetas. Y a partir de ahí es, digamos, la manera en este caso que yo trabajo y que intento transmitir en cada trabajo. Y incluso de este que hemos visto, la partitura que se veía, yo la hago todo, las partichelas, se lo envío a Gabriel. eh, Tenemos nuestras reuniones técnicas antes para ver si viene trabajamos juntos en el conservatorio, a mi aula o al como quedamos, lo escuchamos para ver exacto, porque hoy día sí se ha mejorado. Yo me recuerdo las primeras obras mías de orquesta que no había en los años 99, 2000 maneras de reproducirlas. Hoy día ya le envío una demo que se acerca muy, muy, muy al resultado final que yo busco. Y un poco de todo esa es la génesis para llegar al punto final.
pero en este caso que Sergio nos contará muchas mejores cosas y No, diferentes. mejores no. El tema es que tienes razón. Nosotros tenemos ya unas herramientas digitales que son instrumentos virtuales, que son samplers, que tú tocas una tecla y te suena como una sección de cuerdas. El problema es conforme me voy haciendo mayor, voy dejando eso atrás, lo que decimos, porque te pasa como con las tapas. Tú antes, cuando eres joven, te vas y te hinchas tapas y te tomas mucho pan y yo creo que es eso. Entonces, entre también la edad, que nos vamos volviendo más sibaritas, lo que me pasa a mí con los sintetizadores analógicos que hablábamos antes atrás de... Yo antes tenía un ordenador, que ahora también cualquier chaval joven viene con un portátil y te hace una banda sonora. El problema de todo esto es que lo que yo creo, siempre es mi punto de vista, es que ahora mismo estamos derivando a algo que no es. O sea, las películas últimamente parece las montan DJ más que compositores. Son loops, uno tras otro, música por metros. ¿Qué pasa? Porque es que cuando esas librerías te condicionan a utilizar ese tipo de ejecución, que una cosa se llama staccato de orquesta. Entonces hay librerías que todo el mundo, todos los chavales, bueno, todo el mundo las utilizamos, entonces quieres que suene así. Entonces todo suena a Piratas del Caribe. Entonces, cualquier película ahora está invadiendo Polonia, escuchando una orquesta sinfónica. Eso por un lado. Entonces, ¿qué pasa? Que al final es la diferencia en que haya magia o no la haya. El que tenga músicos de verdad o no los tenga. ¿Qué pasa con los sintetizadores analógicos? Yo soy un fanático, desde hace 10 años, que hay uno en mis manos, yo ya hasta los desarmo, tengo una colección grandísima de Moogs, de todo. Entonces, un amigo me decía, en una conferencia, y perdonad la grosería, como digo yo, me dijeron, pero teniendo ya, son instrumentos digitales, digo, bueno, pero es que es la diferencia entre el analógico, tú tienes circuitería, digo, pero es la diferencia entre ver porno y tocar, ¿entiendes? Una cosa es lo que tú tienes en un sampler, lo estás teniendo en un portátil, que tenés los instrumentos analógicos. Nosotros hay un sinte que tenemos que le llamamos el Mago, porque es que cuando mandamos una maqueta ahora a cualquiera, le mete el Juno 60, que es del año 81, además lo compramos y tal, le mete eso y hay algo que tiene, que no sabes qué es, que te llena de calidez todo. Pues lo mismo pasa con una orquesta sinfónica. Y está pasando con el cine. Ahora mismo estamos viendo, tú vas al cine comercial, siempre hablo del cine comercial, que lo está copando todo esa parte de mm, esa primera línea, que no deja ver la parte de atrás. Ahora mismo en el cine comercial estamos viendo películas que musicalmente son tráiler de 90 minutos. O sea, musicalmente hay que ser tan intenso. Cada vez que abre una puerta de la orquesta toda mecha. Y pasa con la música, es lo mismo. Ahora toda la gente, lo que tú sacas una peli, un disco un lunes y un viernes ya es un clásico. Pues ya ha pasado rápido. Menos mal que ahora Rosalía ha inventado la ópera esta semana, estamos todos felices. Pero entendéis lo que os digo, que tenéis que ver un poquito todo lo que hay detrás. ¿Entiendes? Y ese diálogo que hay al principio entre el director, directora y el compositor, cuéntanos un poco, tú que tienes mucha experiencia con varios directores, Pues ¿cómo se gestiona eso? ¿Hay reuniones, supongo? Él te sí. dice, mira, yo quiero música aquí, pero aquí no, estos trozos sí. En fin, el concepto un poco que él te transmite o ella, ¿cómo es? Es que los directores, es que fue un mundo. Y hay uno sentado aquí, además. Cada uno tiene, esto es como la sabana. Tenemos los directores fantásticos, los egocéntricos, los ninjas y los terroristas. Es que los tenemos puestos siempre así. Hay muchos, perdonad si me... pero es verdad, hay directores que yo lo peor que tengo... los directores que lo tienen clarísimo, clarísimo, son los que te dan ganas de coger, levantarte el piano y venga, toca tú. ¿Toca tú? Sí, esos son los directores clarísimos. Después, los peores, los ninjas, son los que te dicen, sé lo que no era, sé lo que no quiero. Y eso quiere decir, el sé lo que no quiero es, hazme ensayo error hasta que yo digo, no, la tarifa plana esa para Movistar. Yo no voy a estar durante 2 semanas haciéndote música para ver qué es lo que va mejor con todo eso. Entonces, Manuel Sicilia, el de los mejores del mundo. Es porque está aquí, ¿eh? No, pero verá, porque él lo tiene muy claro, siempre te pone, y después pone muchas referencias. Y hay directores que
te montan ya la película. Ya últimamente ya estoy diciendo que no me monten con música, por favor, porque te condiciona. Y después, claro, te vienen con una maqueta con la Sinfónica de Londres y te dan 10.000 euros para grabar con una orquesta. Y dices, claro, eh, tiene ahí una diferencia. Entonces, eso suele pasar muchísimo en todas las películas. Y hay directores, a mí lo que me gusta, lo primero que hago siempre cuando me llama un director es, vámonos de caña. O sea, vámonos de caña, vamos a hablar de música. De qué música te gusta a ti. Digo, y trabajamos, a mí me gusta mucho con los directores ahora, en cuanto me llaman para un proyecto, compartir una playlist de Spotify. Nos compartimos una playlist, oye, escucha esto, ¿qué te parece el otro? Y nos vamos entre los dos, pues tal, oye, mira esta secuencia, escúchate esto de Rachmaninoff, o escúchate, cada vez utilizo mm, más referencias clásicas también, en la edad. No, la edad es porque al final el pan para hoy, hambre para mañana. Es que hay veces que cuando un músico te das cuenta de que intenta hacer cosas demasiado juveniles o demasiado... Yo no tengo ya la edad para hacer cierto tipo de cosas, entonces voy a los sonidos que van conmigo. Yo siempre he dicho lo mismo cuando he estado en el conservatorio, hemos estado hablando, he dado alguna clase, algo, digo lo mismo. Gente como todo el mundo busca ahora Hans Zimmer, todo Hans Zimmer. Entonces, y John Williams. Ya no tanto, porque ya los directores, y hay chavales jóvenes que no les gusta eso. Entonces, como Hans Zimmer hay 20.000. Para hacer eso todo el mundo te coge un sampler de orquesta y te hace lo mismo. Pero lo que tenemos que reivindicar es el trabajo, no artesanal, sino el de cada uno, el lenguaje de cada uno. Alberto Iglesias, para mí, uno de los mejores músicos del mundo. Hay músicos maravillosos y yo siempre hablo que no es Hans Zimmer, es solo, tiene Chris Sakamoto, Vangelis, compositores que tenían un lenguaje, ¿entiendes? Que tenían un lenguaje propio. Entonces, eso es lo que yo siempre reivindico con los directores, para que tu película salga diferente. Entonces, cada director es un mundo. Hay directores, hombre, también hay que pagar el butano y tiene que decir que sí. Entonces, te llama un director y siempre trabaja. Y no está la cosa como digo yo para decir que no, pues cada vez hay menos películas, siempre trabajan los mismos, ya se está creando tanto en la distribución de cine. Hay 4 distribuidoras, lo mismo pasa con las discográficas, que tú los conoces, que ya es lo que ellos imponen. Por eso te digo, ahora mismo, si dicen, ya nos hemos cansado de reggaetón, ahora han roto la baraja con este disco, ahora van a hacer todo lo contrario. Ya se ha roto otra vez la baraja con este disco esta semana. Y ahora pues va a ir cambiando y entramos en otro proceso a ver dónde nos lleva. Que es muy bonito también, es una evolución. Pues con el cine está pasando, yo creo, un poco lo mismo, está habiendo un cambio generacional. Entonces los directores bueno, vuelvo a lo mismo, es que son un mundo diferente. Yo con Manuel no hemos entendido, pero porque tenemos el mismo lenguaje musical, Por nos las gusta tapas también, ¿no? ¿qué? Por las tapas. Por las tapas, nos gustan las tapas y por eso es que cada persona es un mundo. No, y yo simplemente estoy totalmente de acuerdo con Sergio, porque imaginaros estos grandes nombres que ha dicho de música de primer nivel, músicos de primer nivel, que todos tenemos un poco en el oído, sus bandas sonoras, pero que fueran interpretadas por máquina, por un sampler, por un banco de sonidos. O sea, yo estoy aquí, entre otras cosas, le dije que sí a Julio con mucho gusto, estoy encantado, pero es para reivindicar, por un lado, la necesidad de, si queremos que nuestra película sea especial, la banda sonora tiene que ser especial y tiene que ser grabada por personas, en su mayoría. Y hay que hacer un esfuerzo presupuestario para que eso sea así. Si no, va a caer un poco pues, en el cajón desastre como decía antes, ¿no? Pasto audiovisual, decía, me ha encantado. En el pasto audiovisual, ¿no? Y tenemos que luchar por la música hecha por personas, que entre otras cosas es mi trabajo y en lo que creo. Pero yo creo que así seguiremos luchando en contra de la brutalización un poco que da igual, ¿no? Al final, la banda sonora, ¿no? Como algo que no tiene importancia, la tiene y muchísimo, porque al final todos sabemos que la música un poco es la autopista hacia el espíritu nuestro, verdaderamente hacia nuestra intimidad, hacia nuestro, eh, y ¿cómo se dice? Intrayo, ¿no? O sea, el yo más profundo, ¿no? La música es capaz de llegar ahí. Y una máquina, por muy buena que sea, no va a llegar ahí. Entonces,
Yo reivindico, por supuesto, tanto la música en directo como la música hecha por personas en grabaciones y, por supuesto, la música en Granada, porque tenemos una cantera estupenda. O sea, nosotros Granada, no sé si ustedes lo saben, algunos seguro que sí, porque ya me han escuchado esta chapa en algún otro sitio, pero Granada exporta músicos. O sea, somos para el tamaño de la ciudad, Granada exporta músicos. Y bueno, ahora sería muy fácil decir, mirar ahí María Dueñas o Guillermo Pastrana, o en fin, podríamos decir, pero hay muchísimos. Tenemos las condiciones para que así sea. Somos una ciudad muy, muy musical. Se puede grabar aquí, se puede tocar aquí, se pueden hacer muchas cosas aquí. Y, y eso, yo reivindico lo que estaba diciendo Sergio. Si quieres que tu película sea especial, pon un músico en tu banda sonora. Y por eso, ¿verdad? Y reivindico también lo de Granada, la última estela, la que hemos hecho, la hemos grabado aquí en la Orquesta Ciudad de Granada, y yo siempre digo lo mismo, a mí me ha hecho más ilusión grabar en Granada el Manuel de Falla que a lo mejor irme a Abbey Road, que nunca he ido, pero me hace mucha ilusión porque es Granada. Y otra cosa que también, perdona, solo que me he quedado antes diciendo lo del cine, la música de cine también, lo que está pasando, el por qué las bandas sonoras ahora mismo se hacen por metro, como digo, eso lo de los DJ, que hace que el cine independiente no quiera saber nada de música. ¿Qué pasa? Que después te encuentras películas como Alcarrás y todo eso, que intenta, a mí me está apareciendo directores que vienen a hablar conmigo porque la productora dice, oye, tienes que tener un músico español. Y a mí me ha pasado ya en 2 películas últimamente, llegarme la directora y dice, yo no quiero música en mi película, me obligan a trabajar contigo. Eso es así. Y digo, pues tú y yo tenemos un problema. Y me pasó primero con La Pecera, con Glorimar Marrero, que entró y me dice, querido, yo no tengo por qué trabajar contigo, pero me obligan. Así que hazme algo para crédito para cumplir. Y le dije, vamos a hablar tú y yo. Nos fuimos de caña, nos hemos hecho súper amigos y le hice media hora de música. Digo, es que no vamos a meter orquesta. Ella quería hacer lo de las bombas, porque la película va sobre los ensayos nucleares que hicieron Estados Unidos en Puerto Rico, pues todo lo que dejaron ahí en las playas, en la isla de Vieques, donde hay más muertes por cáncer, por ese tipo de residuos. Entonces ella quería un sonido así. Una orquesta no lo podía dar, digo ya, pero sí un handpan sí lo podía dar, que es el instrumento este que parece un wok, uno sobre otro. Pues entonces hicimos una banda sonora que le encantó. Quiero decir con esto, que eso, el tema de dónde está yendo la música de cine, que ahora las nuevas generaciones que quieren hacer cine independiente no quieren música. Y eso tú te encontrarás también ese problema con alumnos tuyos, de que Sí, y luego hay otra cuestión que también yo en este caso, porque al fin y al cabo estamos aquí para ver el producto de Granada por y para fuera de Granada, ¿no? Aunque yo soy un bacalero en Granada, ¿no? Yo en este caso, por ejemplo, hablando con Gabriel, que hablamos muchas veces, y a veces hablamos de orquesta, pero es que también existe ensemble, existe solo, existe el grupo de cámara dentro de ese ensemble, existe, es decir, yo se lo decía a Sergio cuando estábamos tomando el café antes, digo, yo tengo la tranquilidad de que si mañana necesito para la semana que viene un ensemble, una orquesta que me grabe en Granada, con músicos de aquí de Granada y con una implicación 101%, tardo un minuto porque descuelgo el teléfono y sé que con Gabriel voy a tener, no solo por su orquesta, sino por el conocimiento de todos los músicos que han pasado por su orquesta, que han pasado por su aula. Yo a lo mejor no conozco a tantos músicos, pero yo sé que, y luego esa implicación, porque tú te vas a lo mejor, como hablábamos, a países del este y te dicen, ahí ponen como un cronómetro que va, pero unido a una caja registradora, ¿no? Va conforme el taxímetro, o sea, mejor, y va, venga, minuto y tú a lo mejor, no es porque lo hagas más barato, sino porque la implicación y la energía en la música es muy importante. Hay una cuestión que tú lo has dicho y que Hans Zimmer hace poco veía yo en YouTube de las últimas baterías que grabó, puso a 16 bateristas de Los Ángeles grabando las baterías para darle, fíjate si no tendrá todos los mejores ya, medios. pero lo hace para la imagen. Es La que al imagen. final tenemos Instagram, y lo que hacen es una imagen. A la gente le da igual. Y ya, ok, tienen baterías grabadas de hace millones de años, librerías las mejores, Las mejores. las crean ellos, pero necesitan también el decir, hemos hecho estos gastos como lo de la última de Axel Foley, la película,
la de Super Detective en Hollywood, la banda sonora, pusieron dentro de Abbey Road un montón de sintetizadores, gente tocando una orquesta. Lo podían haber hecho una persona sola en su casa, pero al final es eso, es la imagen. Sí. Y este caso, yo reivindicando eso, no de que, y por supuesto también se puede componer de Granada, no solo grabarlo, sino aquí estamos también compositores que podemos hacerlo, que hay un producto que hay que potenciar, eh, porque no tenemos que aportarlo, y muy bueno, y lo hay, los conozco a todos los que te he dicho, pero también tenemos que sacar lo que hay aquí porque se puede hacer, por supuesto la localización y todo, sino también el producto íntegro de la música se puede trabajar desde Granada. De hecho, lo de Canlis que yo comentaba, aunque me lo encargaron de Duri, al final lo grabamos aquí, se hizo la mezcla aquí y también lo hizo, en este caso, un técnico que me ha grabado a mí muchas veces, Che Luis Almerón, que es muy conocido dentro de todo este gremio, ¿no? Y, y nos trajimos el producto a Granada. Entonces yo reivindico, ¿no?, de que aquí hay suficiente material humano, técnico y de todos los aspectos para poder hacerlo desde Granada. No, totalmente de acuerdo y además así estamos teniendo ejemplos, tenemos ejemplos, Oscar, veo un montón de ejemplos que están haciendo un esfuerzo y están emprendiendo en ese sentido. Entonces, yo creo que eso, que simplemente nos lo tenemos que creer un poco porque tenemos todos los escalones, no nos digamos ya de rodar exteriores, ¿no? que Aunque viene... ahí no somos especialistas, pero lo sabemos. No, nosotros no, pero hay campo, hay campo. Yo os preguntaría a los compositores cuál es el límite, digamos, de duración de vuestra música en una película. Es decir, siendo compositores, a ti te gustaría poner toda la hora y media, las 2 horas, ¿no? Con tu música, pero en un momento dado, ¿cómo pactas eso con el director o directora? ¿Quién que tiene la última palabra en la película? Pero ¿cómo se gestiona eso? La duración de tu música dentro de una peli o de un documental. Pues eso también hay un tercer eslabón que es el montador. El montador, yo hay veces que me fío más del montador que del director. Y teniendo aquí a un director delante y un montador por ahí, que está también el Claudio Hernández, el montador del Lince Perdido. Porque yo creo que es el pegamento entre el director y el músico. Él sabe por el ritmo, dónde va. Es que aquí hay dos formas. Hay secuencias que sí, cuando llevan un ritmo clavado, lo hacen con una música de referencia. Rara vez se hace una música antes de un montaje. Hay ocasiones como la Noche de las Dos Lunas, sí tuve que componer una nana, pero porque la cantaban en la película y tal, pero siempre se hace a posteriori. Entonces el montador se te suele coger a música que siempre van por moda. O sea, tuvimos la época de Piratas del Caribe, después tuvimos la época de Amélie, se van metiendo. Ahora hemos pasado por fin la de Interestelar, pero ahora están con las 4 estaciones de Vivaldi de Mark Richter. Son un coñazo. Porque montan todo, te vienen con lo mismo. Parece que. Entonces, siempre pasa eso, lo montan todo. Y ya depende del tipo de música. Eso el director también, cuánta carga adquiere de música en su película. Una peli de animación tiene mucho más porcentaje sonoro, musical en una película que una de acción real. A mí me ha pasado ahora en una peli que me han quitado casi toda la banda sonora, porque no era porque estaba mal hecha, sino que quiero que haya más desnudez y porque en Sundance me la van a echar para atrás. Y dices, guay, ¿sabes? Entonces ya depende eso de lo que quiera hacer. Yo soy de los que meto mucha música, muchísima, porque después hay una cosa, hay un botón que pone una M de mute, que yo siempre le digo eso al director, digo, cuando tú llegues a la sala de mezcla, le das ese botón y la quitas, y yo digo que es el efecto de la sangre, le llamo yo, que es cuánta sangre hace si en una secuencia le quitas la música. Si tú cuentas exactamente lo mismo, es que no le hace falta música. Por eso, entonces, también hay que ser generoso, siempre lo he dicho. A los alumnos, cuando he tenido, le he dicho, tenéis que ser generosos con la película. O sea, no puedes estar sacando pecho ni decir, tengo esta ocasión para invadir Polonia con la orquesta. No, tío, quítala. No hace falta. Entonces hay que ser eso. Hay gente que mete música hasta, vamos, lo que te digo, que al final quedan trailers de 90 minutos. Sergio, ¿y qué se puede hacer con los directores que estamos en el estudio de grabación grabando para que la orquesta suene pianísimo? Como si hubiera niebla en el fondo. Y luego en el montaje solo se oye Sí, pues. y no se oye la música.
Eso que es- nos ha costado 2 horas grabar. Dios y ayuda. Pues eso pasa a los músicos que no están acostumbrados a hacer mucho montaje y saben que después hay unas capas, una mezcla, que tú haces un pianísimo. Nos pasó con un compositor que curró en el estudio que quería, yo quiero que suene pianísimo, para que hagáis un ejemplo, con las trompas abiertas al máximo, pero que sonaran pianísimo. Y dice, no puede. O sea, es como si dices, quiero que entre muy poca agua, pero en la imagen se vea una tubería así de grande, pero que pase muy poca agua. No, no puedes. Coge y después lo baja. Hay un fader que tú lo bajas. Y eso tiene que tener un director que también controle lo que siempre hemos hablado de gente y que esté en pro del proyecto. Y lo que ha dicho él antes, lo de los egos, es fantástico porque es así. Aguantar a un compositor, pero peor, a un director que te dice, eso me gustaría que sonara más azul. Siempre decimos lo de que suene un poquito más azul. Entonces tú dices, ¿lo qué? Y te queda, hostia. Y dice, ¿pero qué es lo que tú quieres? No sé, y no saben qué palabra utilizar. Entonces eso se llama incultura musical. Y no saber. mm, A mí me encanta porque, a ver, me encanta porque en esos comentarios normalmente tú estás grabando, estás en el podio, tienes la orquesta de frente y normalmente ellos están detrás. Algunas veces delante, pero normalmente yo he tenido la experiencia mía es detrás. Te abren el micro, o sea, te abren el altavoz y lo escucha todo el mundo, lo escuchas tú y lo escucha la orquesta. Y te dicen eso. Sí, no, la trompa, pero a ver si las trompas pueden tocar mucho más piano, más flojito, pero más lleno, pero tiene que sonar lleno y así como azul o alguna son las mierda libre- de esa. son las ¿sabes? librerías de Hans Y Zimmer. entonces, pero nada más que hay que mirar, tú miras ahí a las trompas y ves la cara que dice, anda, Pero, ¿sabes? ¿sabes Y lo ya que sabes, es? y ya sabes. ¿Sabes lo que es? Son las librerías de Hans Zimmer que te cogen y te ponen la trompa sonando a toda hostia, la bajan y la orquesta la tiene en pianito. Entonces, claro, dices, no puedes con la trompa Los que estamos abierta. acostumbrados, al final no nos acostumbramos a que a lo que las máquinas pueden hacer, que no siempre lo pueden hacer Claro, es los que una humanos. trompa de un ordenador no necesita respirar. Esa otra. Claro, ni te hace Te- así el ordenador. Ni que da, es que No, ahora va y lo cascas. por eso, evidentemente, también lo hemos comentado muchas veces. Si tú necesitas a lo mejor una escena, como que es en una discoteca y es un poco que hay, pues si necesitas una música techno, que no haya trompa ni haya nada y se hace de sample. Pero tú imagínate cuando te ponen, quieren un sonido de trompa o de trompeta o de trombón y que no se corte, y dices, pues Claro, tendrá que tienen que respirar, ¿no? respirar. Y si tienes dos trompas, se nota. Cuando tienes 4 o 6, sí, las respiraciones se las pueden pasar de unos a otros y tal. Pero claro, tú cojas así con una tecla y te llega el compositor con 2 de esos, que muchas veces el problema de esto es que componen gente, como decimos, que son DJ, que dice, oye, yo también compongo en cine. Se ponen su portátil, hacen su DJ y tal, y dicen, yo compongo como Hans Zimmer. Entonces se van allí, quiero que esto suene así. Claro, y un pianista, eso me dicen muchas veces los orquestadores, y me echaban la peta al principio. Dice, tío, Sergio, eres pianista. Si tú tocas así rápido, esto no lo puede hacer un violín. O octavar, hacer de una octava a otra. Eso no te lo puede hacer un violín. Por eso, el tener un buen orquestador te hace que una película suene de verdad, que es lo que volvemos a eso, los discos pop, los discos que ahora los escuchas, parece que le voy a dar caña, me parece un gran trabajo lo de Rosalía, pero se nota que lo han hecho gente con poco conocimiento orquestal. Vete a Londres a grabar con la Sinfónica de Londres, después mueve el pitch, como han hecho, dice, 1.15. claro, y dices, ¿pero por qué hace eso? ¿Te vas a Londres para después secuenciar la orquesta y ponerle un pitch? Es como si te vas a comerte el mejor chuletón y le echas ketchup encima. Claro, y la gente dice, es una obra maestra. Pues eso pasa con la música de cine, también, que lo de la orquesta, el no conocimiento de la utilización de la orquesta. Pues la única forma que tienen de hacerlo, ¿cómo es? Grabarlo por cuerdas, o sea, por secciones. Graban la cuerda por un lado y los metales el otro. Y tú ya después le bajas a esos metales, porque esas trompas sonando en pianísimo todo se van a colar por todos los micros. Y no va a sonar bien. Por ejemplo, lo que has dicho de grabar por separado, eso implica usar la claqueta. Que la claqueta es un instrumento, la claqueta es el metrónomo, ¿vale? Entonces, claro,
tienes que grabar la cuerda a un determinado ritmo y luego irte a la otra sala y grabar a los metales a ese mismo ritmo, y además ya te crea una inflexibilidad que también muchas veces te pone en riesgo la propia interpretación y el propio alma que pueda tener el resultado final, porque si es ahí a marcha martillo, eso es útil, pero que hay que usarlo, claro, hay que usarlo con cuidado. A ciertas secuencias hay que hacerlo, porque si tú tienes una secuencia de acción que va a un ritmo y cada golpe que te entras tienes que entrar Sí, sí. con claqueta. Sí, no, el tema es, quizás lo que me estoy refiriendo es no abusar de la claqueta en sitios, por ejemplo, pues bueno, más, que necesitan más flexibilidad, ¿no? En la música. Y bueno, Incluso en esos momentos de que va la música en una acción y va todo en una percusión casi constante, el grabarlo por separado luego cuesta más. Es decir, si logras grabarlos todos en conjunto la orquesta al fin y al cabo es un instrumento, ¿no? Si logramos darle esa unidad, yo creo que Sí, a ver, nosotros cuando grabamos Estela o cuando ya he grabado 2 veces con la OCG, no lo hemos hecho por Estela. Hubo una cosa así, grabamos la cuerda aparte, pero todo lo demás, además, no grabamos con claqueta, porque además tenía ganas de no hacerlo con claqueta, que fue un Isabel, ¿no te acuerdas, no, Manuel? Fue un Isabel Rubio. sí. Y tenía ganas, por eso lo estamos hablando. Cada vez odio más las claquetas, pero porque quiero que suene orgánico. Es que últimamente no suenan, las cosas no suenan. Y notas la diferencia cuando hay una banda sonora hecha orgánica, es que hace que la sala tiemble, que es por eso. la emoción, es que la emoción que así la emoción, La emoción. la Y- emoción que debe tener una banda sonora. ¿Y cuáles son los tiempos o las fases que van en todo el proceso? O sea, en tiempo, ¿cuánto tiempo se tarda en componer y después en orquestar y en grabar y en mezclar? Desde que te encarga el director. Pues depende. El trabajo, una de animación tienes que estar mucho tiempo. Una animación unos 4 meses, porque tiene muchísima música, entre que empiezas componer y orquestar todo. Componer, orquestar. Y Una todo. grabación no puede durar 4 meses. No, la grabación tiene 2 días, 2 3 días y ya. 2 días y mucho, pero que más o menos lo que tardamos, una película normal, 3 meses. Porque primero tienes que siempre tenemos, lo jodido es, con perdón, el montaje, el trabajo del compositor con el director a la hora de buscar. Para mí lo más importante es buscar los temas centrales. Para mí es lo más importante y lo que más trabajo me cuesta. Yo me siento al piano, tengo que coger y buscar una melodía. Una vez que están todas las melodías, cojo todo, los momentos más álgidos de la película. Ya lo demás, lo que hablamos, es oficio. Y ellos lo saben. Sí. Ponerte y a no rellenar, digo rellenar, pero ya coger con eso y jugar con esas melodías y esos leitmotiv. Y yo lo que suelo hacer es al orquestador para una peli normal, le suelo dar 3 semanas, cuando ya le paso todo el MIDI. O sea, todo el MIDI, todo hecho con ordenador y se lo paso al orquestador. Entonces ya vosotros. Sí, luego ya se fija un poco las sesiones de grabación, que suelen ser, bueno, puede fluctuar, algunas veces acaba momento, otras veces hay que ver. Lo primero, lo que decía, es decir, mirar un poco el material, la cantidad y la dificultad del material y calcular muy bien las sesiones de grabación, porque todo eso es dinero, todo eso es pasta. Y edición después, otra cosa, Sí. que es que como tenga un mal director, que no es el caso. Director de orquesta, De entiendo. orquesta, sí, como tengan mal. Sí, No, pero. Y después los músicos, que después se nota con los años, me he dado cuenta que con un buen director, que tenga mano. personas, ¿no? Son personas, no, y tienen mano firme. Y hay directores que yo he visto orquestas sonando con directores diferentes y dices, joder, es que ¿dónde está? Es que- Una persona que es clara con el gesto, que es con el movimiento, y ves cómo hace así y se mueve la orquesta con su mano. O sea, que es claro. Y otros que son verdaderos robots, que son maquetas, claquetas andantes. Y no vamos a decir nombres. No diré nombre, se dice el pecado, pero no el pecado. Pero es verdad que es por eso, porque es que después te va a ahorrar dinero en edición. Porque a mí me pasó aquí en Granada, en la última grabación que hicimos, hicimos 2 tomas de cada tema y no sabía cuál era mejor. Lo primero porque teníamos musicazo y porque la dirección fue fantástica. Entonces fuimos a toma casi única en algunos momentos y no sabía con qué quedarme porque era muy bueno. Y había veces que hemos grabado en Bratislava, en Budapest, y tienes que estar escudriñando entre una toma de aquí y otra de allí para juntar una toma buena.
Y después porque son directores que no están acostumbrados, y eso te pasará. Volvemos casi al principio, ¿no? Que aquí tenemos materia prima, sí, en este caso. Y luego, para que un poco también poner, para quien no esté, cuando los compositores hemos acabado la partitura, ¿no? Es decir, que hemos visto ahí, tenemos que hacer todos los materiales para los músicos, porque es súper importante, y bueno, en eso yo he trabajado prácticamente con toda la orquesta de España, ¿no? Con toda la orquesta sinfónica de España, es súper importante que cuando el músico se siente, su partitura esté como si fuese de la mejor editorial Peters de cualquier, o Breiko y Herter. Y doy fe que Juan es así, ¿eh? Que es muy meticuloso y y eso es que ahorra tiempo, Ahorra tiempo, problemas. Maestro, ¿qué pone aquí? y le sacan mejor partido a la música, porque puede hablar de música, no hablar de problemas que da la música. Yo cuento, Hay unos símbolos, lo que estábamos hablando, arcos y cosas de esas, que según de qué parte de la mano del arco toque, suena de una forma u otra. Poniendo qué arco o qué parte hace el recorrido del arco en una cuerda, suena de una forma. Teniendo toda esa información clara para un músico, eso te va a ahorrar dinero, es lo que estamos hablando. Es decir, aquí como toco, eso, una buena orquesta se ve, yo siempre digo, cuando veas los arcos. O sea, si van todos a la misma dirección y bajan en la misma dirección a la vez, es que es una orquesta buena. Cuando tú te vas a un país del este, está uno por allí, otro mirando para allá, otro. eso no se ve luego en la película. No se ve en la película y a lo mejor graban un día con uno y al día siguiente, como tenían un concierto en Viena que está al lado a 50 kilómetros, te vienen otros trompas. Entonces no tienes otros trombones y no tienes el mismo sonido anterior. Tengo otra vez que explicarle el aire que tiene en la película. El azul o verde. Yo cuento una pequeña anécdota que además, por lo que es los músicos, que es con los que nosotros trabajamos constantemente, pero normalmente cuando tú le das una partitura para grabar, no te voy a decir el 90, al 100% casi no la mira, ¿no? Llegan a grabarla casi directamente cuando son con orquesta y mucho porque, son con pocas notas lo hace. Y yo conozco a lo mejor muchas veces cuando va a grabar músico le digo, bueno, ¿qué digo? Está todo en maestro, clarísimo todo, está todo súper bien. Vale, vale. Está ensayando. ¿Qué pasa aquí? Que no se lo entiendo. Digo, menos mal que estaba todo súper claro, menos mal que estaba todo súper claro. Es decir, tenemos que dejarle las partituras que sean impolutas, impecables, para que puedan sacar la música. Y evidentemente, si cambias constante de músico y de todas estas cuestiones de arco y de todo, eso se nota. Eso se nota. Nosotros hemos logrado trabajar en algunos estrenos, Gabriel y yo, porque él dirige aquí la orquesta de la Universidad de Granada de hace ya casi desde el inicio de 2007, sí, Es su fundación. es su fundación. De ahí a lo mejor, Vamos a cumplir casi 20 años. para grabar hemos a lo mejor 3 miércoles seguidos, quedando los miércoles, ¿no? Entonces ves los mismos músicos, ellos te ven y no tienen incluso esa prisa a la hora de acabar, no que nos tenemos que ir, no, vamos a hacer este detalle, y logras perfilar y sacar a la música un poquito de alma de la que tú crees que has escrito. Pues yo creo que es la hora de darle la palabra al público para que os pregunte o haga algún comentario y después finalmente tendremos un pequeño broche final por parte de Sergio y por eso hay Ya un señalaba que no nos meta nadie. piano en el... Creo que lo peor me lo han dicho. Ayer me lo dijeron por la noche. Esto te hemos cogido de improviso. A ver, palabras o preguntas del público. Por allí hay una al lado de la cámara y otra detrás. Si pasamos un micrófono. Hola, bueno, lo primero ha sido maravilloso, me ha gustado muchísimo la charla, la verdad. Yo quería preguntar porque habéis hablado mucho de lo que viene a ser bandas sonoras orquestales, pero yo me he planteado muchas veces, por ejemplo, cómo se compondría una banda sonora como la de Challengers, que es puro sintetizado. Entonces, en ese sentido, ¿hay partitura? ¿Se sigue algún tipo de...? Esa sería la pregunta. No, ahí no hay partitura. Aquí es claro, porque tenemos orquestador, pero normalmente no. Ahí, cuando utilizas sintetizadores analógicos, tú creas un sonido a raíz de un hardware y tú partes de una onda inicial y tú vas creando esos sonidos y no hay partitura.
Ahí va por intuición y vas grabando. Es verdad que si hace un híbrido de solo ser yo bastante, ya últimamente ahora hemos terminado, se estrena el día 17 en redes una banda sonora de una serie que ahora está en Latinoamérica, pero la estrena en televisión española, se llama Los 39 con Hugo Silva, una superproducción que han hecho de Secuoya, de aquí, de Granada. Y, y hemos cogido instrumentos, hemos utilizado sintetizadores, hemos utilizado instrumentos electroacústicos, incluso experimentar, que me encanta, con un tubo de PVC con voces metido en una tinaja con agua, utilizar cosas raras. Ahí no hay partitura, ahí estás grabando y creando. Por eso decía antes, películas como las de compositor de Ruiji Sakamoto, o Vangelis. Vangelis para mí es el padre de este tipo de sonido, porque fue el primero que creaba los presets. ¿Qué quiere decir esto? El crear un preset. El creaste un instrumento es que no lo tiene otra persona, tú creas de cero. Va a sonar diferente, no va a sonar como A. Si pueden, te dan una banda sonora, a lo mejor te ponen música de Vangelis, pero tú después eso te crea un sonido tú y suenas diferente. Pues el ser único. Muy buena. Yo tenía una pregunta con respecto a un comentario que se hizo desde la desinformación que tengo, y es lo de el chuletón con ketchup. Está muy gracioso. Tengo entendido que el disco que acaba de sacar ahora Rosalía, la canción Berghain, la hizo en colaboración con Björk, que utiliza mucho la orquesta sinfónica y la digitaliza, o sea, es parte de su sello, por decirlo así. Y me parece bastante muy buena artista en ese sentido. Sí, Björk me parece un referente. Que ahora me hace gracia, la gente joven dice, ¿quién es esa que canta con Rosalía? Expreme, por favor. No, es verdad, leí el Bueno. artículo ayer eso y me hizo gracia. Por eso todo pasa tan rápido. Entonces, mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre editar una orquesta y mezclar instrumentos electrónicos? ¿No es todo parte del proceso creativo? Cuando estamos hablando de la manipulación de una orquesta sinfónica, me parece muy interesante lo de la gente necesita respirar, que se ha dicho. Pero no parte ahora de lo que conocemos como música contemporánea. Si se quedara con ese clasismo de todo tan puro, yo no vería una evolución en la música. Entonces, quiero saber vuestra opinión un poquito más sobre estos nuevos conceptos, que si realmente estáis de acuerdo, se tienen que adaptar. No, sí, Gracias. sí, después te dejo. Es solo una. Sí. Perdón. No, para decir, es que lo que te quiero decir con todo esto, lo de nuevos conceptos. Escucha los años 70 Pink Floyd, escucha discos conceptuales, que es lo que no parece que se ha inventado, o escucha Una noche en la ópera de Queen, ¿entiendes? Es una obra maestra. Te quiero decir con esto que siempre ha habido evolución. Yo antes lo que he dicho, lo del chuletón y todo eso, en plan gracioso y tal, es verdad que todas estas cosas parece que se han inventado, pero no, llevan mucho tiempo. Y la cultura musical y cultura cinematográfica hace bastante. Por eso te digo, con los años y la experiencia cada vez veo, estoy volviendo otra vez, digo, huyo del presente para refugiarme en el pasado. Escucho ahora muchísima música de los años 70 y el cine de los años 70, antes de Tiburón y todo eso. Te digo, es por la edad, ya, que soy un señor con gato, entonces estoy escuchando últimamente y viendo cine así, y a mí siempre me han encantado discos conceptuales, los cuales se manipulaban de Mike Oldfield, grababa con orquestas sinfónicas también y manipulaba el sonido. El primer sampler fue en el Amarok, año 89, que utilizó, bueno, el primer sampler, la primera vez que se ampliaban orquestas, y eso ya se ha inventado. Lo que te quiero decir, que hay una evolución, pero también que miremos un poco hacia el pasado, y dejo la palabra. Bueno, yo, por ser ya un poco escueto y por mi manera incluso de pensar o de ser, es decir, yo vengo de, como comentaba, de la música, cuando decimos contemporánea, que es una palabra que tú has utilizado, en el concepto musical, la música contemporánea es como el arte contemporáneo, el que es muy difícil a veces incluso de entenderlo. Yo vengo de la música, entre la música pop que hacía cuando era joven, aunque soy joven todavía, ¿no?
y la música vanguardista. Me he movido mucho siempre en esos dos mundos antagónicos y considero que la música debe de avanzar porque nos movemos hacia unos siglos, hacia el 2028, 2030, donde el diseño, la función va a estar cada vez más constante. Pero también lo que hemos dicho, y ahora he estado esta semana todo el mundo hablando de Rosalía, yo ayer escuchaba su disco entero en Spotify, el disco entero, no solo la canción, ya, el disco entero, y veía que la canción que grabó con su móvil tiene 1.200 millones de reproducciones. Es decir, ¿cuál grabó con su móvil? Despechá, cuando la sacó grabándola con el móvil, primeramente. Y Bergián, que ha tenido las mejores orquestas sinfónicas y los mejores productores y todo, vamos a ver el tiempo. A mí me encanta, me gusta todo y me gusta escucharlo todo. Pero nos movemos hacia creo yo, o mi manera de ver o de sentir, hacia un mundo donde todo, ¿no? Todo, digamos, de la fusión, decía un compositor, hoy día está todo inventado. Lo dijo en 1600. Yo a partir de ahí siempre abro muchas puertas, muchas ventanas hacia lo que venga. Por eso me permite a lo mejor moverme en muchos mundos, digamos, sonoros digamos, de sentimientos totalmente diferentes. Entonces no sé si he contestado a tu pregunta o no. Y yo por alusiones, sí, que me ha parecido que has dicho, a ver, que como que que la orquesta sinfónica como que me ha de entender que como que la orquesta sinfónica solo puede sonar de una manera, de la manera pura y tal y cual. Y ahí sí que no estoy para nada de acuerdo, porque Tampoco. la orquesta como tal se inventó alrededor de 1600 y fíjate todos los estilos que han usado la orquesta sinfónica, y evidentemente Mozart no suena como Beethoven, ni como Rachmaninoff, ni como Stravinsky, ni como Juan Cruz. O sea, es simplemente un instrumento que es musicalmente bastante perfecto por su equilibrio, su tímbrica y por muchas otras razones, de la cual se puede interpretar de muchos lenguajes. Por ejemplo, del lenguaje de Mozart, totalmente tonal, o al de Debussy con movimientos paralelos, o el de Schoenberg totalmente dodecafónico, que no hay Ligeti, en fin, se hacen, ¿sabes qué? No es... creo que no está bien expresado, y si te he entendido mal, perdóname, pero Me has la, entendido mal, me has la entendido orquesta mal. sinfónica no puede sonar solo de una manera, fuera de mil formas. De hecho, sigue sonando y de hecho existe porque todavía se usa para hacer cualquier tipo de música, entre otras la de cine. Dime. No, que es lo que estaba preguntando, si ustedes sois partidarios de que la orquesta sinfónica sea completamente pura. Vamos y hacemos cambios, Claro. ¿eh? Sí, Pero es que como por has eso dicho estamos lo del aquí, chuletón, yo por eso digo estamos que aquí. no. No, lo que pasa, preferido. a ver, yo creo que bueno, no te voy a interpretar a ti, explica lo del chuletón. Por favor. No, a ver, Y el ketchup. Y el ketchup. a ver, decir. Y de carne, o sea, no el coger un chuletón grande, el decir, tiene una orquesta y le sube el pitch porque no la podían interpretar así de rápido, ¿entiendes? Entonces dice, tiene la Sinfónica de Londres, para eso vete a un país del este, es lo que te quería decir. No hace falta gastarte 300.000 euros en una sesión para grabar un movimiento de cuerda, un arpegio con una rueda de acordes muy barroca, muy barroca, del Requiem de Mozart, y hacerlo y después pues dices, joder, tía, te has gastado Subir el pitch es acelerarlo un Sí, poquito. sí, sé lo que Vale. pues lo hace. acelera un poco. Entonces, dice, es lo que hablábamos antes del poderío, decir, ¿por qué grabas con 5 baterías a la vez? Claro, a mí me parece fantástico lo que ha hecho, porque yo siempre he luchado por los discos conceptuales, lo que estábamos hablando, y que saque un disco conceptual, ole ella. Ella puede hacerlo. Por eso me parece maravilloso que rompa la baraja y que rompa este status quo de reggaetón, que es que no lo aguanto. No sé si os pasará lo mismo. Y las canciones de 3 minutos, no las soporto. Entonces, me gusta que nos desarrollen y todo. Y me parece maravilloso lo que ha hecho Rosalía. Pero también que tengamos todo, que pueda decir, pues esto me parece de una forma o de otra. ¿Sabe? Que a mí lo que no llevo bien es eso de que parece que ha inventado ahora, pero no ella, sino los medios de comunicación y la campaña discográfica que hay detrás y el marketing, que eso dice, Y con respecto a lo otro que has dicho, si estamos de acuerdo, ¿no? Tal, imagínate, a mí me contratan y a la orquesta para grabar este material. Y yo lo grabo lo mejor que sabemos, me dan el ok,
muy buenas, nos vamos a casa y luego es que ese material, o sea, yo no sé lo que van a hacer con él, ¿sabes? O sea, yo no sé lo que van a hacer con él. Yo sé lo que he grabado. Tengo el máster, tengo todo, pero luego en postproducción es lo que decía. Es decir, algo que nos ha costado grabar bastante y ha quedado súper bien, le meten un helicóptero, ¿sabes? Y se oye más el helicóptero que decíamos que lo que hemos grabado, o las ametralladoras, ¿sabes? O cualquier cosa ruidosa. No, porque aquí es que necesito más caña, ¿sabes? Y entonces la música la bajan y le meten la ametralladora. Entonces, ¿sabes? Que como le meten una ametralladora, le pueden meter otro tipo de música, o un eco, o un no sé qué, o un instrumento. A mí me han cambiado el pitch, en películas. Que después lo escuchas y dices, ¿y esto? Y después el montador te dice, sí, lo subí un poquito porque no llegaba. Se me quedaba corto. Se me quedaba corto. Ah. Entonces, dices, vale. Más preguntas, un par de ellas más que estamos ya fuera de... Aquí hay una, hay una y aquí después hay otra de Manuel. Y ya cerramos con eso. Hola, ¿qué tal? Me gustaría saber un poco cómo es el proceso de hacer una banda sonora que sea memorable, porque me imagino que muchos directores os dirán, bueno, fantástico trabajar con ustedes, pero quisiera una banda sonora o me gustaría una banda sonora que se identificara, que la banda sonora identificara muy bien la película. Tenemos muchos ejemplos de Star Wars, etcétera, 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 que escuchas solamente los primeros compases y sabes que es de esta película. A esto me refiero. Que es una cosa que no se ha hablado aquí, pero que es muy importante a nivel comercial para luego la distribución de la película. Depende de si eres bueno o no eres bueno, tío. Es que hacer una banda sonora memorable, eso es cosa sobre todo del músico. Es que yo creo que siempre que te pones quieres hacer algo que sea, ¿no? Porque si no, al final estás como mercantilizando, como siendo un mercenario de la música. Yo a lo mejor nunca hago nada que trascienda más allá del momento en el que yo me vaya de este mundo, pero es decir, pero que lo intento seguro. Es decir, yo cuando me dan un documental sobre un arquitecto, para mí intento que la música sea que alguien se vaya de allí y aparte de acordarse de Uso y del director de Juan Alberto, le suene la música. Es decir, cuando él le suene, oye, pues me ha encantado. Es decir, es como una cosa que intenta siempre, pero es que las veces que he hecho también, muchas veces, vamos, he hecho muchísimas obras, intento que no, bueno, a hacerla y nos la quitamos de encima, no porque entiendo que estoy perdiendo al final el tiempo, ¿no? Aquí hemos visto antes, la música que hemos visto era del himno de la universidad, que lo grabó, en este caso era de Luis García Montero, y me dieron 20 días para hacerlo. Me dan la letra y en 20 días hay que grabarlo, componerlo, editar la partitura, trabajar con el director y grabarlo, porque venía Luis García Montero, que era el último concierto, creo que estaba Pilar Aranda de rectora, pero yo decía, bueno, 20 días lo puedo hacer, claro que lo puedo hacer, no, pero es que quiero hacerlo de manera que lo quieran tocar cada vez que lo puedan. Para mí sea que eso, conseguirlo ya es otra historia. Y yo ahora después te lo explico con el piano. Lo de eso, lo que es de la banda sonora. Y aquí me lo ¿Bien? Y aquí. Bueno, más que, más que una pregunta, es como dar el otro lado del trabajo, ¿no? Bueno, yo soy súper fan de Sergio desde que nos conocimos, soy muy, muy fan de las bandas sonoras y creo que es muy bueno que el director tenga cierta cultura musical porque creo que uno de los grandes problemas que he visto yo en algunas producciones es que el director no es capaz de explicar lo que quiere. Y he visto perder semanas enteras Sí. de trabajo porque no pueden ni expresar lo que es. Dicen que somos que somos como la música que escuchamos cuando estamos solos. Yo escucho el 90% de bandas sonoras y lo más distintas posible. Y yo creo que eso el director tiene la obligación de comunicar. Y yo por eso, aunque Sergio no es muy fan, yo sí soy fan de entregar una banda sonora temporal, pero no como referencia de la música, sino de la emoción que quieres y dónde quieres música y dónde no quieres música. Y creo que es una forma bastante efectiva de avanzar, porque un director tiene que saber lo que quiere y tiene que intentar que la película sea La lo más peli de posible. animación es diferente, es verdad. Que la peli de animación sí necesitamos mucha música. Es diferente. Ah. Una de más que de un dramón de esto, más eso sí intento que no me. Y luego también una cosa que me apasiona ya como aficionado
esos matrimonios eternos de Spielberg, Williams, de Morricone con las pelis del oeste, o sea, incluso Barton y Elfman. O sea, creo que esas relaciones cuando se crean, se genera una realimentación que es mágica. O sea, es más potente la música, o sea, la película con la música y la música con la película, que eso pasa muy pocas veces. Y hablando de tipos de directores y de tipos de músicos, una cosa que se me ha encontrado es el músico, que para mí no es buen compositor, que se está preocupando un poquito más por la música que por la película. Y también ocurre. O sea, yo, bueno, todo lo que podía hacer con Sergio lo he hecho con Sergio, todo menos una cosa en mi vida. Tuve la suerte de grabar en Abbey Road y mis ratos libres eran ver otros compositores con otros directores en la otra sala. Y yo he visto desde músicos protegiendo su música frente al director, que me parece mal, y a ciertos directores, o sea, compositores, preguntándole en la grabación, que tampoco me parece bien, ¿quieres que subamos, quieres que bajamos? Preguntándole al director por su intención. O sea, que es que la magia que hay entre esas dos figuras, cuando salen bien es una pasada, pero que es un proceso súper, súper, súper Sí, que complicado. bien de obra, siempre decimos eso. Ir a bien de obra, así que al final es eso. Y para mí el músico que sabe para qué está componiendo, vamos, me parece fundamental, porque es que si no el proceso se complica. Espera, a ver. No, venga, es que estamos ya fuera de hora. Entonces, Vale, nada, un segundo. Lo del tema, me decía lo de la música, sobre todo la melodía, en buscar una buena melodía. Yo qué sé, tú escuchas y algo que sea diferente, que no se haya utilizado, yo qué sé. es más- Esto era Ryuichi Sakamoto. Tú escuchas eso, era diferente y ya descargas. Esto es una gran banda sonora. Hace falta una gran orquesta. Solo el. Pero eso identifica la película. Pero hay que hacerlo. Exacto. Tiene que ser bueno, ya, juntarlo. Crear esa tensión. A mí lo que me pasaba con Manuel, el lince perdido, yo siempre empiezo por una melodía. Y mira, que los demás son armonizaciones. Es con lo que parto. O sea, yo no parto con un ordenador, que dices tú, instrumento del piano. Me pasa lo mismo. Yo empiezo desde aquí. La de verano en diciembre. Siempre digo, salió por un error. Porque hay un pedal de delay que lo que hace es repetir mucho un sonido. Entonces, me acuerdo que planteé sobre el Fender Rhodes. Hice así y se quedó el delay. Así. Y, hostia, y me puse al lado con el piano total. Esta melodía súper simple. Y ya de ahí salió toda la banda sonora. Igual que La Noche de las Dos Lunas, me dijeron, tiene que ser una nana. La película iba sobre una mujer, una compositora que perdía a su hijo. ¿Me escucháis? Todo bien, ¿no? Que perdía a su bebé, entonces decía que nunca iba a componer más en su vida. Entonces en la película a mitad ella volvía otra vez a componer haciéndole una nana a ese hijo perdido. Entonces, claro, yo no me puse ni con imágenes, ahí no tenía ni imágenes ni nada. Mal, en aquello entonces yo tenía mis movidas personales, que también lo que utilizo mucho es llevarme también a mi terreno mi movida personal. Entonces nació lo que es La Nana de las Dos Lunas, que después cuando la nominaron también mejor canción. Entonces, coger una nana normal. A ver. Y esta era una nana que lo que quiero decir antes con la música de cine es que estamos perdiendo las melodías. ¿Por qué no hay bandas sonoras que no son grandes ahora mismo? Porque no hay melodía. Ahora mismo está todo el rato o Piratas del Caribe en plan de
llevando ese tipo de ritmo todo el rato. Todo el rato llevamos ese tipo de ritmo. Entonces, yo lo que intento es partir de una melodía. Es lo que te decía, de la nana de las dos lunas. Después llevar un acompañamiento tipo nana. Llevar ese tipo de cosas. Otra película que había... No tengo más tiempo, ¿no? Ah, vale contigo. Por eso había lo hice con un piano en una película que se llama Sin Fin, que hice la banda sonora, en la cual era, el eslogan de la peli, me dijo el director, decía que la muerte, ¿cómo era? Si viaja en el tiempo, la muerte no es el final. Entonces me explicó, a raíz de eso salió la melodía. Entonces yo lo que hice fue, sobre todo, trabajo siempre con el piano. Y quería algo muy clásico, una banda sonora muy clásica, pero con una melodía, pues que me la llevé, en vez de coger y estar todo el rato haciendo lo mismo. El viaje en el tiempo era esto. Y parecía que viajaba en el tiempo, pero hecho con otro instrumento. Yo en mi cabeza ahora mismo está sonando la cuerda, los sintes. Pero la melodía, sí, le dije, yo necesito una melodía, y era... Después lo que hacía es jugar mucho lo que decíamos, el oficio. Cogía los mismos acordes y si me lo llevaba a viaje en el tiempo de... Se jugaba mucho con eso, con los movimientos. Entonces, lo que hablamos siempre, la cultura musical, el escucharte, que a ver, perdonad si ha sonado arrogante antes lo de Rosalía y tal, que nadie tenemos la verdad absoluta, de verdad, perdonad por lo del chuletón, pero lo que siempre intento es la cultura musical, el escuchar mucha, siempre digo a los alumnos de eso de escuchar mucha música, ver muchas películas, porque es lo que te abre la mente al final. Te abre muchísimo eso. Y a jugar con melodía, el saber qué tipo de escala hay, qué tipo de armonía hay en una música. Y cogeros, si tú haces una película, cógete un músico de verdad. No te coja un DJ, es que si no, ahora mismo lo que se llama mucho los drones, tú puedes hacer incluso con un piano, crear drones. ¿Sabes cómo suena? Si tú haces la mecánica de lo que no puedes. Hacer una peli de terror ahora mismo aquí, claro. Y crea ese tipo de sonido. Un aplauso para hacer Bueno, pues ha sido un placer teneros, por supuesto, a traición. Un placer teneros aquí como cierre de esta jornada. Un placer también tener a Fernando Basi, a Manuel, a Alejandro Moreu. Yo creo que ha merecido la pena madrugar un sábado y estar aquí. Nos hemos pasado de horas, son las 2:30. Y nada, espero que el año que viene tengamos este mismo listón de calidad. Y gracias a todos y un aplauso de nuevo para todos los ponentes.